Evangelio según Juan, capítulo número 19, versículo número 28. Vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Hasta ahí, mis hermanos, vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, a través de su Hijo amado, nos presentamos delante de su gloriosa, majestuosa y grandísima presencia, reconociendo nuestra necesidad de usted, reconociendo, Señor, que necesitamos de su palabra, de su persona. Oramos, Padre Celestial, para que usted por medio de su palabra nos edifique, para que usted por medio de su palabra nos exhorte, nos corrija, para que a través de su palabra podamos ver la hermosura de Cristo, la hermosura de nuestro Señor Dios Todopoderoso, y también para que a través de su palabra su iglesia pueda responder en adoración. Se lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, vamos a dar continuidad a nuestra serie sobre las últimas 7 palabras de Jesús en la cruz. Ya hemos visto 4 anteriormente, esta es la número 5. Y haciendo un resumen introductorio para que vayamos recordando de qué tratan estas 7 palabras o 7 oraciones. Estas son las últimas 7 oraciones que nuestro Señor Jesucristo realiza antes de morir en la cruz. Estas 7 oraciones son como un discurso de despedida que el Señor hace antes de morir. Pero también estas 7 oraciones son como un discurso antes de ascender a su trono para gobernar. Y de eso se tratan estas palabras. Son las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo antes de morir. En el día de hoy nosotros hemos leído el Evangelio según Juan, capítulo número 19, versículo número 28. Y nosotros vamos a ver un poco del contexto de esta 5ª palabra que el Señor Jesús realiza desde la cruz. El contexto lo encontramos en la primera parte de este versículo 28, cuando dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, hasta ahí. Esto ya nos muestra el contexto de las palabras que el Señor va a pronunciar. Después de esto, ¿después de qué? Después de las primeras 4 oraciones que el Señor Jesús ya había hecho. Ya había dicho, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ya había dicho al ladrón en la cruz que se había arrepentido, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya había dicho a María, he ahí tu hijo, y al discípulo amado Juan, he ahí tu madre. Y ya había dicho, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, después de estas 4 oraciones, el Señor Jesús da esta 5ª palabra. Entonces, después de esto, después de las 4 palabras que había anunciado anteriormente, Jesús sabía aquí que la obra en la cruz estaba cumplida. Sabiendo Jesús, dice el texto, que ya todo estaba consumado. Jesús sabía que todo estaba consumado, ya que Él es Dios. Él sabía. Ya había experimentado el clímax de estas 7 palabras en la oración número 4, cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué era lo que estaba consumado? Porque el texto dice, Jesús, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, ¿qué era lo que estaba consumado? El sacrificio sustituto de Jesucristo en la cruz. Jesús ya había soportado aquí la justa, santa
ira de Dios por causa de su pueblo, de los pecados de su pueblo. Entonces, eso era lo que ya estaba consumado, ya había llegado el clímax de todo ese sufrimiento que comienza, nosotros lo veíamos la semana pasada, desde la encarnación de Cristo, cuando Él viene a este mundo, comienza sus padecimientos, hasta aquel momento que Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese es el clímax del dolor, el clímax de la misión de Cristo. Entonces estaba consumado. El comentarista bíblico William Hendrickson dice lo siguiente: a lo largo de su permanencia en la tierra, sobre todo en la cruz, había sufrido la ira de Dios contra el pecado, para así liberar a su pueblo del mismo y merecerles salvación eterna. La tarea ha sido cumplida. Jesús lo sabía porque conocía todas las cosas en su totalidad y una por una, dice este comentarista bíblico. Entonces Él sabía que la tarea ya estaba cumplida. Ya quedaban los últimos, tal vez, minutos de Cristo en esta tierra. La Biblia de Estudio de la Reforma, hablando sobre este pasaje, dice lo siguiente: la peor experiencia de la carga con la ira de Dios en lugar de su pueblo parece haber terminado. Nosotros veíamos la semana pasada cuán horrendo era esa experiencia que Jesús tuvo que pasar en la cruz. Para que nosotros podamos entender un poco más este versículo, yo lo quiero aquí leer desde la Nueva Traducción Viviente, que lo traduce de la siguiente forma: Jesús sabía que su misión ya había terminado, y para cumplir las Escrituras dijo, tengo sed. Entonces Jesús ya sabía que su misión había terminado, había cumplido, había sido consumada. Después, posteriormente, vuelve a citar esa palabra, que es la palabra que citaremos o veremos en la próxima predicación. Entonces Él había cumplido, estaba finalizando la obra de Cristo aquí en la tierra, su sacrificio perfecto. Entonces Él dice, pronuncia esta quinta oración. Y hoy nosotros vamos a ver esta quinta oración. Vamos a continuar nuestra serie de las últimas 7 palabras de Cristo en la cruz y vamos a analizar el significado de esta quinta oración. Y lo primero que nosotros vamos a ver es la intención de Jesús al decir esta palabra. Porque a diferencia de las otras, la intención está en el mismo versículo. Está en el mismo versículo 28. Y vamos a dar lectura una vez más. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que se cumpliese, para que la Escritura se cumpliese. Dijo para que la Escritura se cumpliese. Entonces aquí vemos la intención de Jesús al decir esta palabra. El Señor Jesús dice esta palabra ¿para qué? ¿Por qué Él dice tengo sed? Para que las Escrituras se cumpliesen. ¿Cuáles Escrituras? Salmo número 22, versículo número 15, que dice así: como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Esta escritura es lo que se está cumpliendo, Salmo 22, 15. Y también se cumple el Salmo 69, versículo 21. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre, que es lo que está en el versículo 29. Entonces nuestro Señor Jesucristo dice esta frase, tengo sed, con la intención de cumplir las Escrituras.
de cumplir las Escrituras. Y nosotros debemos entender que todo el Antiguo Testamento hablaba de Cristo. Todo el Antiguo Testamento apuntaba hacia Cristo. Todo lo que el Antiguo Testamento habló sobre Jesús, sobre lo que Jesús debía hacer, Jesús lo hizo. Nuestro Señor Jesucristo cumplió las Escrituras en cada aspecto de su vida. Literalmente. Literalmente, mis hermanos. Entonces aquí encontramos en esta primera parte la intención de Jesús al decir esta palabra. ¿Cuál era la intención? Que se cumpliesen las Escrituras. La Biblia de estudio de la Reforma, hablando sobre este pasaje, dice lo siguiente: tanto la intensa sed de Jesús como el vino agrio que le ofrecen para saciarla son cumplimientos de las Escrituras. William Hendrickson dice así: lo dijo para que también respecto a esta sed se cumpliera la profecía. En la vida y muerte del Señor se cumplía constantemente la Escritura. Y aquel vino que luego muestra que los soldados le dan del vino que él tenía, era un vino agrio, ácido, amargo, vinagre. No era lo mejor. Y también la intención de que le diesen a beber era para que estuviesen más tiempo vivos y pudiesen sufrir más en la crucifixión. Esa era la intención de los romanos. Por lo tanto, nosotros debemos aprender de Jesús, quien en todo momento Él cumplió las Escrituras. De esta misma manera nosotros debemos cumplir las Escrituras en todo tiempo. Cuando miramos la vida de Jesús, en cada aspecto de su vida, cada relato de los evangelios, cada acontecimiento que el Señor Jesús estaba obrando, Él estaba cumpliendo las Escrituras. Y ese es el parámetro también para nosotros, para nuestra vida. Cumplir las Escrituras en cada aspecto de nuestra vida, no solamente en un área, sino que completamente. Eso es lo que el Señor demanda. Y ahora surge la pregunta: ¿cómo nosotros podemos cumplir las Escrituras? Es distinto a Cristo. Cristo cumple las Escrituras para verificar la profecía bíblica. Ahora nosotros, ¿cómo podemos cumplir las Escrituras? Obedeciendo a la palabra de Dios. Obedeciendo. Y el Señor así también lo hizo. En cada aspecto usted ve cuando Él se va a bautizar en el río Jordán con Juan el Bautista. Él le dice que era necesario. Juan no quería bautizarlo, pero Él le dice que era necesario para que se cumpliesen las Escrituras. Se somete a la voluntad de su Padre, que había establecido todo. Nuestra Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, capítulo 1, párrafo 1, y la primera parte dice así: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores o salvíficos. Obediencia. ¿Qué es lo que rige la vida de un cristiano? La Biblia. ¿Qué es lo que rige la vida de un creyente? La Biblia. Entonces, cuando nosotros nos preguntemos cómo debemos actuar en determinada ocasión, en determinado asunto, lo que debe regir nuestras decisiones es la palabra de Dios. ¿Cómo yo debo actuar en mi matrimonio? La Biblia me dice cómo debo actuar. ¿Cómo yo debo actuar como ciudadano? La Biblia me dice cómo debo actuar. Entonces nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, debemos aplicar cada principio bíblico a nuestras vidas. Nosotros cumplimos las Escrituras. Escuche, nosotros cumplimos las Escrituras cuando sometemos nuestra voluntad
a la voluntad de Dios, revelada en su palabra. De esa manera nosotros cumplimos las Escrituras. Cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios revelada en la palabra, es así que Dios es glorificado. Y a veces nosotros, en el día a día, lamentablemente nos encontramos con personas que dicen que sirven a Dios, que aman a Dios, pero no obedecen a su palabra. Por ende, no están agradando a Dios ni amando a Dios. Entonces, Dios no demanda de nosotros una simple obediencia de labios, sino del corazón, que se somete a la voluntad de Dios, y esa obra interna, esa obediencia interna del corazón se manifiesta exteriormente. Y el Señor Jesús trató también con personas así en su tiempo cuando Él estuvo aquí en la tierra, que decían que amaban a Dios, que decían que servían a Dios, pero no servían. Y eso lo vemos en Lucas capítulo 6, versículo 46. Él dice lo siguiente: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Primera de Juan capítulo 2 dice: el que dice permanecer en Él debe andar como Él anduvo, sometiéndose a la palabra. Entonces, mis hermanos, seamos como Cristo, cumplamos la palabra como Cristo. Él ha dejado este libro, la revelación de Dios, nos muestra todo lo que Dios quiso revelar de sí para nosotros, para que ahora nosotros le conozcamos a Él y también le podamos servir a Él, honrando y glorificando su nombre. Entonces, Cristo aquí está cumpliendo las Escrituras. Cada palabra, cada punto, cada coma, Cristo lo cumplió. Era necesario. Él lo cumple. El texto aquí nos muestra eso, que el Señor Jesús dice esta palabra: tengo sed, con la intención de cumplir las Escrituras, en primer lugar. Segundo, Jesús en su necesidad glorifica a Dios. El texto continúa diciendo: tengo sed. En su necesidad Él glorifica a Dios. Y para que nosotros entendamos un poco la necesidad que estaba pasando Jesús, yo quiero aquí nuevamente citar el Salmo 22, versículo número 15, pero nuevamente ahora quiero citarlo desde la Nueva Traducción Viviente, que dice así: mi fuerza se ha secado como el barro cocido, la lengua se me pega al paladar. Me acostaste en el polvo y me diste por muerto. La frase que tanto Reina Valera como la Nueva Traducción Viviente hablan de que la lengua se pega al paladar, cuando usted estudia eso y comienza a ver cuándo ocurre aquel acto en la vida de un ser humano, es cuando está deshidratado. Deshidratado. Imagínense, por lo menos nosotros podemos decir que el Señor Jesús no había bebido nada desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y no sabemos el tiempo que estuvo siendo maltratado, encarcelado. No sabemos si bebió algo o no. No sabemos, lo más probable es que no. Debido a la golpiza, debido a todo el padecimiento. Imagínense, él ya estaba deshidratado. Aquí el salmista nos habla de eso, de la lengua pegada al paladar, simbolizando la deshidratación. Y esto mismo era lo que estaba ocurriendo con Cristo. Deshidratado. El cuerpo humano por lo menos se compone de entre un 50 a un 70% de agua. Y cuando ocurre esto, no es solamente la lengua que está seca, sino que todo el cuerpo está deshidratado. Todo el cuerpo está deshidratado.
Entonces, ¿qué vemos aquí cuando el Señor Jesús dice, tengo sed? El texto nos muestra que Jesús es completamente hombre. Él es completamente Dios, pero Él también es completamente hombre, mostrando aquí una necesidad. Él es completamente hombre ya que tiene una carencia, una necesidad fisiológica. ¿Cuál es? Beber. Beber. Él tenía sed. Y cuando nosotros veíamos todas las otras palabras, por ejemplo, cuando hablábamos de que la otra oración, cuando él le dice a María, he ahí tu hijo, y a Juan le dice, he ahí tu madre. Veíamos cómo el Señor Jesús tenía compasión por las personas. Veíamos cuando intercede ante Dios por los soldados romanos que se estaban burlando de Él. Él estaba orando por ellos, perdónalos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al ladrón que en primera instancia estaba injuriando, blasfemando juntamente, y eran ambos ladrones. Pero luego ocurrió algo en uno de ellos. Hubo una transformación. Y a ese ladrón, cuando le pide que se recuerde de él, cuando venga en su reino, él le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces vemos aún en la cruz, el Señor Jesucristo tenía compasión, estaba preocupado de los demás. Ahora, ¿cuál es la diferencia de esta palabra? Cuando dice, tengo sed, ahora está preocupado de sí. Recién en la quinta palabra el Señor se preocupa de su necesidad. Todo el resto anterior estaba preocupado de los demás. Jesús recién se preocupa de sí mismo, pero aún en esa necesidad, Él glorifica a Dios Padre, ya que la intención con la cual Él expresa esa necesidad fisiológica es cumplir las Escrituras. Y eso es extraordinario. Aún en la necesidad que Cristo tenía, Él estaba preocupado de glorificar a su Padre Celestial. William Hendrickson dice lo siguiente, fijándose ahora en su propia necesidad, dijo, tengo sed. Pero aún en esa necesidad que él tenía, esa necesidad que Cristo estaba padeciendo en aquel momento de la cruz, Él la direcciona para cumplir las Escrituras y para glorificar a su Padre. Y nosotros vemos en Juan capítulo 4, versículo 34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Cuando sus discípulos le preguntaban por qué hablaba con la samaritana y ellos habían ido a buscar algo de comer, habían traído y le preguntan y le ofrecen, pero el Señor Jesús responde que su comida era hacer la voluntad de su Padre y acabarla con ella. Aquí estaba acabándola. Aquí estaba haciéndola. Esa era su comida, esa era su bebida, hacer la voluntad de su Padre. Él vivía para eso. Él vino para eso. Entonces, aún en esa necesidad, Cristo seguía glorificando a su Padre. Aún en esa necesidad, Él seguía haciendo la voluntad de su Padre. Y alguien que entendió eso fue el apóstol Pablo. Y él lo dice en Filipenses capítulo 4, versículos del 11 al 13. Dice lo siguiente, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo entendió que él debía glorificar a Dios incluso en sus necesidades, al igual como Cristo lo había hecho. Pablo está diciendo, si yo tengo abundancia, no me regocijo en la abundancia así, no coloco la mirada en la abundancia, yo la coloco en Cristo.
Yo no confío en aquella abundancia que él ve en material físico, no, yo sigo confiando en Cristo. Y Pablo también dice, pero si yo tengo escasez, yo no voy a reclamar. Si yo tengo necesidad, no voy a reclamar y no me voy a centrar en mi necesidad. Yo me voy a seguir centrando en Cristo y voy a seguir glorificando en Cristo. Entonces él está diciendo, voy a glorificar a Cristo tanto en la abundancia y en la escasez. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Él que me fortalece, porque es Cristo la razón de mi vida, es Cristo la motivación de mi servicio a Dios, es Cristo la motivación por la cual yo estoy aquí, dice Pablo, sirviendo. Estaba en la cárcel. Cuando habla a Filipenses, él está en la cárcel. Él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padeciendo necesidad, había experimentado necesidad, pero también abundancia. Él decía, mi corazón está tranquilo en Cristo. Aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice, tengo sed, lo dice para cumplir las Escrituras, para glorificar a su Padre, para hacer la voluntad de su Padre que está en los cielos. Ahora nosotros, mis hermanos, glorificamos a Dios en nuestras necesidades. Cuando tenemos alguna necesidad, procuramos buscar la oportunidad de glorificar a Dios en dicha necesidad, o somos como el pueblo de Israel. Mientras caminaba por el desierto vivía quejándose. Dios le daba maná, después quejándose. Dios le daba carne, codornices, seguían quejándose. Dios les daba agua y seguían quejándose. Entonces aquí aprendemos con Cristo, vemos que en la necesidad, en las aflicciones, en las pruebas, hay una oportunidad para glorificar a Dios. Hay una oportunidad que nosotros tomemos esa prueba, tomemos esa necesidad, tomemos esa adversidad para direccionarla hacia Dios, buscando la gloria de Dios, preguntándonos cómo yo podría glorificar a Dios en esta adversidad. ¿Cómo que yo puedo padecerme más con Cristo en esta necesidad? ¿Cómo yo puedo asemejarme más con Cristo en esta prueba? Entonces, nuestra manera, nuestra perspectiva de ver la vida cambia. Y eso debemos entender que nosotros, los creyentes, tenemos la mente de Cristo. Dice Pablo, tenemos la mente de Cristo. Nuestro estatus, nuestro patrón de vida es el reino de Dios. Nosotros no nos conformamos a la cultura de este mundo. Nuestra cultura como cristianos es contracultural a este mundo. Es más elevada, es mayor. Y cuando nos enfocamos así en base a las Escrituras y vemos el ejemplo de Cristo, podemos ver que aún en nuestras necesidades, que aún en nuestras pruebas, que aún en nuestras dificultades, podemos glorificar a Dios. Yo no estoy diciendo que siendo indolente a su dolor, a su necesidad, no. No estoy diciendo que no pida ayuda a sus hermanos, que no oremos, no. Pero que tengamos una expectativa mayor. Como Cristo. Como Cristo. Entonces, busquemos glorificar a Dios aún en nuestras necesidades como Cristo. El Señor Jesús, en tercer lugar, cuando dice, tengo sed, aquí vemos el amor sacrificial de Jesús. El comentarista bíblico A.T. Robertson dice lo siguiente: la sed es una de las más agudas agonías del suplicio de la crucifixión. O sea, una de las más agudas agonías del suplicio de la crucifixión. La sed era lo más terrible. La sed, que Jesús tuviese sed, era lo que buscaban los romanos para darle aquel vino agrio y pudiese seguir viviendo un par de horas, minutos o días más para que siguiese sufriendo más. Entonces era algo terrible.
La sed que Jesús está experimentando es la consecuencia de ser nuestro sacrificio sustituto. Es la consecuencia de estar en el lugar que usted y yo debíamos estar. Jesús, cuando soporta esta sed, cuando dice esta palabra, tengo sed, esta palabra es pronunciada después del clímax que había experimentado en la palabra anterior. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Después de haber experimentado la justa y santa ira de Dios, Él dice, tengo sed. Jesús, al decir, tengo sed, está mostrando la esencia del sacrificio que Él estaba ejecutando. ¿Cuál era? Amor. Amor. ¿Por qué? Porque éramos nosotros los que debíamos estar ahí delante del Padre soportando la ira de Dios Todopoderoso y decir, tengo sed. Éramos nosotros los que teníamos que padecer esa sed. Éramos nosotros los que teníamos que estar ahí padeciendo. Entonces vemos la esencia del sacrificio de Cristo, el amor. William Hendrickson dice lo siguiente: lo que se enfatiza es el amor infinito del Señor, revelado en el hecho de estar dispuesto a una sed abrasadora, para que pudiera ser para su pueblo fuente eterna de agua viva. Nuestra Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, en el capítulo número 8, en el párrafo número 5, dice lo siguiente: el Señor Jesús, por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo que ofreció a Dios una sola vez a través del Espíritu Eterno, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios. Ha conseguido la reconciliación y ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos que el Padre le ha dado. El Señor Jesús, por su perfecta obediencia y el sacrificio en sí mismo que ofreció a Dios una sola vez a través del Espíritu Eterno. Él se ofreció en sacrificio. Él se ofreció. Aquí vemos a Cristo manifestando el amor de Dios hacia su pueblo. Cuando dice, tengo sed, es una muestra del amor de Dios. Cristo tomando nuestro lugar. Es lo que dice Romanos capítulo 5, versículo número 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió en lugar de nosotros. Recuerde, cuando Él dice, tengo sed, es después de haber soportado la ira de Dios en nuestro lugar. Es después de haber pagado por nuestros pecados en nuestro lugar. A través de la sed de Jesús, nuestras almas sedientas fueron saciadas con el agua viva que es Jesucristo. Por eso que es el amor. Él siendo el agua viva, aquel que puede satisfacer nuestra alma, se colocó en nuestro lugar y tuvo sed. Aquel que le dijo a la samaritana, si supieras aquel que te da de beber, tú le pedirías a Él que te dé agua viva. Pero aquí vemos al Señor Jesús, Él que le dijo a la samaritana que tenía el poder de darle agua viva, aquí lo vemos padeciendo sed. ¿Por qué? Porque tomó nuestro lugar. Para que ahora usted, yo, podamos beber de esa agua viva, que es Jesucristo mismo. Ahora yo les pregunto, mis hermanos, ¿estamos viviendo de tal manera que ese amor sacrificial de Jesús es real en nuestras vidas? Debemos vivir de tal manera
que el efecto de ese amor sacrificial sea reflejado en nuestras vidas, que tengamos vidas santas. De esa manera nosotros podemos reflejar ese amor sacrificial. Ese amor sacrificial se hace real en nuestras vidas. Y la evidencia de ese amor que hemos recibido, ese amor, son nuestras vidas. Son nuestra manera de comportarnos. Y no es solamente externamente, sino que es producto de una obra interna hecha por Dios. Es si ese amor sacrificial en la cruz, si esa palabra tengo sed, produce vida en nosotros, en nuestro interior, va a haber evidencia externa. Entonces, mis hermanos, vivamos de tal forma que honremos el amor sacrificial de Cristo. Vivamos de esa manera. Que honremos el amor sacrificial de Cristo. Entonces, para ir concluyendo, en esta predicación hemos visto lo siguiente. En primer lugar, la intención de Jesús al decir esta palabra. ¿Cuál era la intención? Que las Escrituras se cumpliesen. Segundo, Jesús en su necesidad glorifica a Dios. Cuando Él dice, tengo sed, a pesar de que estaba padeciendo una necesidad fisiológica, Él direcciona esa necesidad para glorificar a Dios, porque dice, tengo sed con la intención de cumplir las Escrituras. Eso glorificaba a Dios. Y en tercer lugar vemos el amor sacrificial de Jesús. Porque cuando la fuente de agua viva se seca y tiene sed, lo hace por nosotros. Por nosotros. Y así puede cumplir lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Eso era lo que estaba haciendo Jesús en la cruz, siendo un mediador, colocándose en el lugar nuestro. El sacrificio de Jesucristo en la cruz abrió la puerta para la reconciliación entre Dios y los hombres. Y ahora nosotros debemos entrar por esa puerta llamada Jesús. Es el llamado de Dios para nosotros. Entre por esa puerta llamada Jesús. Jesús abrió esa puerta de la reconciliación con el Padre. El hombre estaba muerto en delitos y en pecado. Romanos capítulo 1, capítulo 2, capítulo número 3 describen al hombre como un aborrecedor de Dios. Y es a través de Cristo, a través de esa puerta que se abre, ese aborrecedor de Dios puede volverse en un adorador de Dios. Esa enemistad, un enemigo de Dios puede volverse amigo de Dios en Jesús. En Jesús. Este es un texto para que nosotros también meditemos, reflexionemos. Hay hermanos que muchas veces luchan con la seguridad de la salvación y son personas que dan frutos dignos de arrepentimiento, pero se cuestionan, ¿será que Dios me acepta? ¿Será que verdaderamente Dios me salvó? Y están todo el tiempo cuestionando. Y debemos entender que nosotros debemos descansar en el sacrificio de Cristo. Cuando yo empiezo a cuestionar la obra de Dios, cuando yo estoy hablando de un creyente genuino, que da fruto, que tiene evidencia, cuando empieza a cuestionar, ¿será que Dios me ama? ¿Será que Dios me acepta? ¿Será que Él me salvó? Y empieza a cuestionar, yo estoy diciendo, Jesús no tuvo sed. Porque el texto me dice que Jesús tuvo sed, que Él padeció en mi lugar, que Él padeció por usted en aquella cruz. El texto dice, tuvo sed. El texto es veraz. Jesús pagó por usted. Ese sacrificio fue eficaz. Ahora, mis hermanos, si alguien está pasando alguna dificultad en su vida, véala como una oportunidad para glorificar a Dios. No coloque la mirada en la dificultad en sí, sino en el resultado final, así como Cristo lo hizo.
El Señor Jesucristo no tenía su mirada puesta en los clavos, en la sangre, en las coronas de espinas. No tenía su mirada puesta en la sed que él estaba experimentando. Él tenía su mirada puesta más adelante, en el resultado de ese sacrificio, en la eficacia de ese sacrificio. Jesús, cuando dijo, tengo sed, estaba centrado en que se cumpliesen las Escrituras y que así Dios Padre fuese glorificado. Estaba centrado en hacer la voluntad de su Padre, que su Padre fuese glorificado a través del cumplimiento de las Escrituras. Jesús tenía la mirada en el plan de la redención, aquel plan que se había ejecutado entre las tres personas de la Trinidad en la eternidad pasada y que ahora era una realidad y que ahora nosotros podemos ver ese plan explícitamente en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero para tener vida eterna, Cristo tuvo que padecer sed. Es extraordinario. Jesús pagó para que nosotros tengamos vida eterna. Jesús cumplió aquel plan que estaba determinado en la eternidad pasada. Él cumplió cada punto, cada tilde, cada palabra, cada profecía, cada palabra provenida de la boca de Dios. Jesús la cumplió. ¿Para qué? Para que ahora este hombre muerto en delito y en pecado pueda resucitar en Cristo, creyendo en el sacrificio de Cristo, arrepintiéndose de su pecado, abandonando su vana manera de vivir y ahora viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios, haciendo lo que Cristo hacía. Comía y bebía para agradar a su Padre Celestial. A eso apunta aquí el Señor. Tengo sed. La fuente de agua viva por un tiempo se secó, pero se secó para pagar en nuestro lugar. Y luego de 3 días, aquella fuente de agua viva volvió a resurgir desde la muerte, volvió a brotar agua viva, volvió a la vida. El Señor Jesucristo resucitó. El Señor Jesucristo resucitó. No terminó todo ahí en la cruz. Al tercer día, Él resucitó de entre los muertos. ¿Para qué? Para confirmar todo el sacrificio que había hecho, para confirmar todo aquel sacrificio que había ejecutado. ¿Por qué? Porque así como en el Antiguo Testamento, cuando sacrificaban animales para expiar los pecados, el humo de aquel animal ascendía a los cielos. Y cuando ascendía a los cielos, ascendía con un olor grato. Y ese era un sacrificio aceptable. Pero si no había humo, o si ese humo no era aceptado por el Padre, era de un olor hediondo. Eso simboliza la resurrección de Cristo. Así como los sacrificios en el Antiguo Testamento humeaban y ascendían a la presencia de Dios y Dios los aceptaba, Dios Padre juntamente con el Hijo y el Espíritu Santo resucitan a Jesús de los muertos y Él asciende al trono de Dios a sentarse a la diestra del Padre para gobernar. Y eso simbolizaba que el sacrificio de Cristo había sido aceptado por el Padre. Y ahí se cumple el Salmo número 24, cuando pregunta a los ángeles, ¿quién es este que viene aquí ascendiendo? ¿Quién es este? Y otros ángeles preguntan, es el Rey de la Gloria. Él es el Rey de la Gloria, Jehová de los ejércitos. Había ascendido. El Señor Jesucristo había ascendido para sentarse a la diestra de Dios Padre. Él, el Padre, había aceptado el sacrificio de Cristo. Ahora nosotros, ¿qué debemos hacer? Creer y arrepentirnos de nuestros pecados para poder disfrutar de los beneficios del Evangelio. Amén, mis hermanos. Les voy a invitar que inclinemos nuestra cabeza y oremos. Oremos al Señor.